Habíamos empezado y lo vimos el lunes de cuando fue sintetizado, quién sintetizó por primera vez la malonilurea, conocida como ácido barbitúrico, que es lo que yo les señalé el lunes, la estructura del ácido barbitúrico. Ahí este señor que ya les había mencionado yo el martes y que ustedes me lo colocaron, casi todos los grupos lo mencionaron, entonces bien saben de la existencia de Adolf von Baeyer y que fue de los fundadores, fue el fundador de lo que ahora conocemos como Bayer. Entonces él sintetizó a partir de ácido malónico y urea el ácido barbitúrico. Eso no significa, por favor, no se me van a confundir porque les puse cuál es la estructura general de los barbitúricos y hay como 4 grupos que la pusieron bien, pero muchos me ponían que la estructura general era esta y que había sido sintetizada. Incluso hay quien me pone exactamente la misma imagen que yo les puse en la diapositiva. Y esta no es la estructura, por favor no se me van a confundir, no es la estructura general de los barbitúricos. Es cuando él sintetiza el ácido barbitúrico a partir de ácido malónico que lo sacó de manzanas y de la urea que él lo sacó de excremento de animales. Entonces no sé realmente qué era lo que él quería hacer. Pero él sintetizaba productos y le gustaba mucho la química orgánica y entonces él sintetiza el ácido barbitúrico. ¿Por qué les digo yo que no es la estructura de los barbitúricos? Ahí habíamos visto por qué se llaman barbitúricos. Y resulta, el ácido barbitúrico, nuevamente, es este que está aquí. Y esta, por la estructura de este compuesto, cuando está dentro de las condiciones plasmáticas, presenta estos equilibrios tautoméricos y de acidez. Este compuesto es demasiado ácido. Y al ser demasiado ácido, tiene un bajo logaritmo de partición y por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, el ácido barbitúrico no tiene ninguna función sobre el sistema nervioso central. Es inactivo como hipnótico, sedante o lo que le queramos dar de atribuciones sobre el sistema nervioso central, y es por estos equilibrios tautoméricos de estos oxígenos que tiene, y por tener esta estructura, tiene una acidez es muy ácido y por lo tanto, o sea, es una acidez, un pH bajo, es muy ácido y por lo tanto no tiene ninguna función sobre el sistema nervioso central. No puede atravesar la barrera hematoencefálica. Nosotros vimos el semestre pasado que farmacocinéticamente es importante que los compuestos que yo quiero que actúen sobre el sistema nervioso central tengan características que le permitan atravesar barrera hematoencefálica. Entonces, fue hasta más o menos 30 años después del descubrimiento, o sea, de la síntesis del ácido barbitúrico, que él vio que era un nuevo compuesto. Eso fue lo que hizo él. Encontró un nuevo compuesto por sus estudios de química orgánica. Les dije que le dieron el Nobel, pero fue hasta después y con otros de sus pupilos como Emil Fischer y Joseph von Mering, ellos fueron los que tomando como base el ácido barbitúrico y sustituyéndolo por 2 grupos etil, pudieron sintetizar este compuesto que es lo que le llamaron veronal y que la mayoría de ustedes pusieron que habían sintetizado barbital y que comercialmente pues tenía el nombre de veronal. Entonces realmente la estructura general de los barbitúricos, vamos a ver que no es el ácido barbitúrico.
por la situación que les expliqué. Entonces, estas personas, pues, Emil Fischer y Joseph von Mering, ya sintetizaron este compuesto, ya vieron que tenía una aplicación en terapéutica porque ya tenía un efecto sobre el sistema nervioso central, causaba pues cierta depresión que lo comenzaron a utilizar ya como hipnótico, como cierta clase de sedante. Y realmente, pues ellos fueron los que empezaron a trabajar estos compuestos y ellos mismos parece ser que murieron por sobredosis del compuesto, porque ellos no habían hecho la evaluación ni conocían exactamente el mecanismo de acción por el cual causaban depresión sobre el sistema nervioso central y se volvieron adictos a estos compuestos. Entonces, los dos se volvieron adictos y los dos fallecieron por sobredosis de este compuesto. Entonces, muy inteligentes y pudieron hacer un compuesto, pero no conocían todas las propiedades del compuesto y pues sufrieron las consecuencias. ¿Por qué no, Virginia, por qué no atraviesa la barrera hematoencefálica del ácido barbitúrico? Vamos a ver, Jorge Meléndez. No sé si hasta aquí, Jorge Meléndez. Sí, Lick. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, Lick. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien, ahí estudiando. Bien, estudiando, pero estudiando así bastante. Eso espero. Va. No solo es estudiar bastante, sino tratar de ir, realmente es como comprender bien lo que está diciendo para poder explicarlo y realmente el poder comprender la forma en que estos compuestos actúan. Entonces, me preguntaba Virginia que por qué es que el ácido barbitúrico no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Tú me puedes decir por qué no atraviesa el ácido barbitúrico la barrera hematoencefálica? Justo tenía la misma duda, Lick. Entonces ya son dos. Karina Sánchez. Karina anda por ahí. Karina me contestó. Karina, ¿por qué es que el ácido barbitúrico no atraviesa la barrera hematoencefálica? No recuerdo bien, lo acabo de decir, digo yo, ¿será que ustedes me apagan el micrófono para no oírme? Vamos a ver Fátima. Ya Fátima me contestó, ya aquí vamos a ver algunas respuestas. Fátima me dice que es por su acidez. Muy bien, Fátima. Eddie también por la acidez. André García, perdón. Tiene un pH ácido, tiene un bajo pH, un pH ácido. Es por eso que el ácido barbitúrico no me funciona como un compuesto depresor. Entonces, lo que uno... Este señor Bayer, que se les va a quedar porque es Bayer, él lo que hizo fue sintetizar el ácido barbitúrico. Fue un compuesto que no existía y lo sintetizó y tenía ciertas propiedades. Sin embargo, se demostró que no podía utilizarse como un depresor, no tenía características de poderlo utilizar como hipnótico o sedante por esa acidez y por lo tanto, al ser tan ácido, tiene un bajo logaritmo de partición. O sea, no logra atravesar, acuérdense, las membranas lipídicas de la célula y por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, es por eso. Y pues ya te quedó claro, Virginia. Virginia. Sí, bueno, entonces, para que se recuerden, y por eso yo les digo, el ácido barbitúrico no es la estructura general de los barbitúricos. Hay algunos grupos que me la pusieron bien, pero la mayoría me ponían que era el ácido barbitúrico, la estructura general no. El ácido barbitúrico
dio como el primer paso para conocer este tipo de sustancias, pero fue hasta que estos dos señores sustituyeron en posición 5 por 2 cadenas etilo, es que tuvimos el primer barbitúrico que ya se comenzó a utilizar como tal. Y pues yo les digo que incluso ellos no conocían todos los efectos que tenían y ellos mismos se volvieron adictos a ello. Vamos a ver. Ah, es que habías desconectado tu micro. Bien. Nicole López. Sí, licenciada. Nicole, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Aquí esperando que ustedes me digan, porque ya han leído y también ya han trabajado sobre los barbitúricos, para que ustedes me expliquen cómo es que actúan estos compuestos para que me causen un efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Tú te recuerdas? Sinceramente no, tengo que repasarlo bien. Ah, bueno, Vivian Castellanos, a ver si... Vivian, ¿si anda por ahí? Sí, licenciada, buenas tardes. Porque, buenas tardes, yo vi que tú ya habías hecho un poco de la actividad que yo les puse ayer. Así es. Y entonces, ¿tú te recuerdas cómo es que trabajan cómo es que los barbitúricos me producen un efecto depresor? Si no estoy mal, es porque aumentan las respuestas de GABA. Ajá. ¿Y qué pasa cuando aumentan las respuestas de GABA? Hoy abren canales de cloruros, creo, o algo así. Exacto. Sí, ¿verdad? Algo así. Sí, Vivian. Entonces, si ustedes se recuerdan, con el alcohol lo vimos y prácticamente pues los barbitúricos, para hacer su efecto depresor, también van a actuar sobre el canal sobre el receptor GABA en el canal GABA-A. Y pues aquí ustedes pueden ver GABA y realmente hay ciertos lugares, ciertos sitios que los diferentes compuestos que vamos a ver como depresores actúan. Entonces, los barbitúricos, como dice aquí, actúan próximo a la entalladura del poro de conducción iónico y entonces facilita la apertura del canal y producen efectos hipnóticos, sedantes y anticonvulsivantes. Entonces, esa es la manera en que los barbitúricos van a actuar. Y entonces, como me decía Vivian, en el momento que interactúan con el receptor GABA, lo que hacen es que van a permitir que pasen más iones cloruro. Y eso, ¿qué me ocasiona con el potencial de membrana Abdi-Quesada? Abdi. Hiperpolarización, exacta. Bueno, me contestó Abdi y Andrea. Y me causan hiperpolarización de la membrana y sabemos que cuando causan hiperpolarización de la membrana, voy a tener un potencial más negativo y eso me va a inhibir el impulso nervioso. Entonces, por eso era tan importante la introducción de este curso, el que ustedes conocieran cómo se transmitía el impulso nervioso, porque entonces me inhibe el impulso nervioso y eso no me permite que los estímulos pasen de la misma manera. Yo estuve leyendo también el foro y pues la mayoría me contestan así, entre unos mejor y otros más escuetos, pero me ponen de la inhibición que ocasiona el alcohol debido a que me estimula el GABA. Entonces, los barbitúricos también van a tener esa acción porque ustedes ven que los barbitúricos, así como el alcohol, van a actuar sobre el receptor GABA y van a hacer que pasen más iones cloruros. Y eso me va a hiperpolarizar la membrana celular de las neuronas, porque estamos hablando de sistema nervioso, y eso hace que me causa una depresión. Entonces,
como mencionamos el día anterior, fue importante en el momento que sintetizaron estos compuestos porque en ese momento pues no existían otros compuestos hipnóticos sedantes y por eso se usaron mucho. Son derivados del ácido barbitúrico, 2,4,6-hidroxipirimidina, pero pues ya vimos que el ácido barbitúrico como tal no puede, no actúa sobre el sistema nervioso central. Entonces, aumentan las respuestas de GABA e imita al mismo. Y ustedes saben que el GABA es neurotransmisor inhibitorio del estímulo nervioso. Entonces, abre los canales de cloro con una particularidad. Los abre incluso en ausencia del neurotransmisor. Entonces, inhibe al sistema nervioso central y también, así como el alcohol, bloquea receptores de glutamato. Sí, Denilson creo que tenía la mano levantada. Sí, Lick, yo tenía una duda Ajá. en la slide anterior que decía que era más hipnótico que ansiolítico. Sí, o sea, ¿cuál sería como la diferencia principal entre ambos? ¿De qué cosa? Entre hipnótico y ansiolítico. Ajá, entre hipnótico y ansiolítico. Hipnótico es que me va a dar más sueño. Ajá. Pues, se utilizan mucho o sea, las personas lo utilizan. Ansiolítico es que me va a calmar y me va a tranquilizar y me puede servir si yo estoy, digamos, con mucha ansiedad y con mucha tensión nerviosa, me puede servir para eso. Pero el barbitúrico tiene un efecto más hipnótico por la misma depresión. Eso quiere decir que no solo es que me puede servir un poco para calmarme, pero me da mucho sueño también. Entonces era lo que yo les decía, si ustedes miran en las películas, porque generalmente son en algunas películas biográficas de cantantes sí, sobre todo cantantes o artistas de más o menos de esa época, que no podían dormir, se tomaban las pastillas para poderse dormir, porque el barbitúrico tiene ese efecto hipnótico más marcado. Entonces da sueño. Hipnótico es que da sueño. Ok, gracias. Ahí vamos a ver, los que ya comenzaron a ver el video que les puse, el nuevo video, ahí hacen una comparación entre barbitúricos y benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas tienen esa ventaja, que se pueden usar mejor para tratar, digamos, episodios de ansiedad sin que a la gente le dé tanto sueño. Entonces puede tener una vida un poco más normal porque le ayuda a tener cierta tranquilidad, por decirlo así, o a manejar mejor, digamos, una ansiedad y no lo inhabilita porque no le da tanto sueño. Los barbitúricos dan más sueño. Entonces, eso también es una característica. ¿Qué pasa por el hecho de que incluso en ausencia de GABA me abre el canal de cloro? Es que hay alto riesgo de dependencia. Hay síntomas muy fuertes cuando se retiran. Ya la gente, cuando está acostumbrada a tomar los barbitúricos, ya quiere seguirlos tomando porque se sienten muy mal cuando los dejan de tomar. Hay 3 participantes con la mano levantada. Yo no sé dónde miro quiénes son. A Pablo. Sí, licenciada, con una duda. Sí. Viendo el video que nos puso en Neols y viendo esto de la presentación que inclusive en la ausencia de GABA, pues se pueden activar estos canales de cloro. Mi pregunta es que si es por este efecto que los barbitúricos no tienen un efecto de techo. Exactamente. Por eso es que los barbitúricos tienen ese riesgo, porque abren canal de cloruros y no hay un tope, como dicen, ¿verdad? No tiene el efecto de techo porque no tiene un tope. Y puede abrirlo tanto hasta que se muere la gente. Por eso es que hay, así como muertes accidentales, también casos como se sabe de personas que se han quitado la vida tomando barbitúricos. Porque el barbitúrico abre de una vez el canal de cloruros, no importa que esté o no esté GABA presente. Andrés Franco. Sí, buenas tardes. Mi consulta Buenas tardes. es con lo que mencionó de que los canales de cloro hacen que se polarice.
se hiperpolariza, perdón. Yo tenía Sí. apuntado de un documento pasado que con los canales de cloro lo que va a hacer es repolarizarse, no hiperpolarizarse. No, pasan tantos iones cloro que llega a una hiperpolarización porque hace que el potencial de membrana se vuelva más negativo que incluso en el momento de reposo. Ok, y entonces, pero los canales de cloro entonces no ayudarían a la célula a repolarizarse. O si pueden No. ayudarla. No. No, no. Porque lo que están haciendo es que cada vez al entrar tanto cloro, me hacen que la carga sea cada vez más negativa dentro de la célula. Por eso causa la hiperpolarización. Ok, gracias. Hans, Sí, buenas tardes, licenciado. buenas tardes, Hans. Yo tenía una consulta. Yo todavía no he podido verlo del foro, así que no sé si está ahí o no, pero me surgió la duda de si, bueno, en este caso que pueden abrir los canales de cloro aunque no esté GABA, eso no afectaría en cuanto a tolerancia, o sea, ¿también existe la tolerancia en los barbitúricos o no? Tolerancia en los barbitúricos. Similar a la que se da con el alcohol. Con el alcohol, ajá. Porque ajá. yo recuerdo de que en la del alcohol, pues, entre varios factores, uno de ellos era que el cuerpo, pues, empezaba a producir transcripciones GABA y de glutamato en relación a lo que se estaba acostumbrando con el etanol, a potencializar o inhibirlo, ¿verdad? Pero como acá lo abre sin presencia de GABA, me surgió la duda. Sí, yo diría, no sé qué, ahorita sí me dejaste en duda, no sé qué tanta tolerancia, lo que sí es el riesgo de dependencia, porque cuando lo retiran, cuando lo dejan de tomar, sí se sienten tan mal que necesitan seguir tomándolo para ¿cómo se llama? Para poder otra vez, digamos que medio enfocarse o medio seguir su vida. Y entonces por eso es el riesgo de dependencia, porque el barbitúrico constantemente tiene abierto el canal de cloro y eso hace que constantemente esté causando la depresión. Y el cuerpo se va acostumbrando a eso. Cuando lo retiran, diríamos, el choque es muy fuerte y por eso la gente se siente tan mal. Entonces, yo en este caso creo que es más la dependencia que la tolerancia. Ok, sí. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Hans, ya le conocí, Pablo. No sé si dejaste la mano. No, sí, tal vez, bueno, no sé si lo interpreté de la forma correcta, pero en el video dice que los barbitúricos hacen que se produzca inducen enzimas hepáticas y esto puede causar un efecto de tolerancia. En relación al metabolismo, sí, gracias. En relación al metabolismo, sí. Y que por eso es el problema de que cada vez se quiere una dosis más fuerte. ¿Verdad? Gracias, Pablo. Y Hans, ¿tienes la mano levantada otra vez? No, lo siento, se quedó así. Ah, va. Entonces, lo más delicado con una situación tan peligrosa con los barbitúricos es esa dependencia y que como mantienen los canales de cloro abiertos, ese es el riesgo, como ya mencionamos, que no tiene ese efecto de techo. Como yo les decía, a concentraciones bajas, pues lo que hacen es que incrementan el tiempo que el canal va a estar abierto y que pasa el cloro, pero en concentraciones mayores abren el canal y directamente, como yo les decía, en ausencia incluso de GABA. Y esa es la diferencia fundamental con las benzodiazepinas. Y por eso, como ustedes van a ver en el video y como lo vamos a volver a mencionar, por eso es que las benzodiazepinas vinieron a desplazar a los barbitúricos y son muy pocos los barbitúricos que en la actualidad se siguen utilizando porque se evita por el riesgo que conlleva el uso de barbitúricos. Además, se depositan en tejido grasa, generan dependencia, como yo les decía, y tienen baja ventana terapéutica. Eso significa, como ya hemos mencionado, que como no tienen un efecto, no llegan a un tope, entonces
conforme se va incrementando la dosis, también así es el riesgo que se va teniendo, pero con poquito de la dosis que se aumente, cada vez el riesgo es mayor. Entonces, por eso es que tienen esa baja ventana terapéutica y además estos compuestos suprimen el sueño REM, también afectan el ciclo del sueño. Y a dosis ya más altas con esa dependencia que se crea, causan depresión respiratoria y cardiovascular. Y por eso es que prácticamente ya no se utilizan como hipnóticos. Eso quiere decir ya no se utilizan, ya no se recomiendan para las personas que tienen problema para dormir que utilicen barbitúricos, sino que hay otros compuestos como las benzodiazepinas. Y solo se utilizan, ya algunas personas me han contestado en la discusión de la actividad que les preparé, más que todo se utiliza para epilepsia y anestesia. Ya como un hipnótico y que las personas lo utilicen para dormir, no se recomienda. Por el mismo problema del paso de los iones cloro y de la forma en que actúan estos compuestos. Entonces, tienen muy baja ventana terapéutica y el riesgo es muy alto. Me preguntaba, creo que era Fátima. Sí, aquí está. Ya vamos a ver el chat, pero la dejé porque el veronal, la estructura básica, pues la verdad es que no el veronal, la estructura básica, pero el que vemos aquí en la pantalla, perdón. Es la estructura básica de los barbitúricos. Ustedes ven que mantiene la estructura, diríamos, del ácido barbitúrico, pero, y eso, vamos a ver, Sofía Escobedo. Sofía Escobedo. ¿Cuál es uno de los requisitos para la acción, para que pueda actuar estos compuestos dentro del organismo y puedan atravesar la barrera hematoencefálica? Sofía. Fabiola Michelle me está contestando. Es que tenga dos sustituyentes en posición 5. Esa es una de las condiciones para que estos compuestos tengan actividad. Entonces, como me decían que si el veronal o el barbital era la estructura general, podríamos decir que fue cuando se descubrió que podían tener una acción terapéutica y de ello se desprendió que uno de los requisitos para que puedan tener acción es que estén sustituidos en la posición 5 y que hayan dos radicales. Entonces, tiene que haber una balance de funcionalidad hidrofílica y lipofílica. Y por eso es que al tener estos sustituyentes, eso me va a permitir que ya no que ya no sean tan ácidos y tampoco que se dé el tautomerismo como el que yo les enseñé. Entonces, y también eso me ayuda con la lipofilicidad y con la hidrofilicidad, la función del número de nitrógenos sustituidos. Entonces, tiene que haber al menos un nitrógeno sustituido y uno que no esté sustituido. Esos son los requisitos para que estos compuestos tengan una acción. Y pues la mayoría me ponían al ácido barbitúrico, el ácido barbitúrico no tiene. Entonces,
Entonces, los barbitúricos que tienen un nitrógeno sin sustituir son de carácter ácido y esto permite que los compuestos puedan perder un átomo de hidrógeno y pueden tener su base conjugada por deslocalización y esto permite que los compuestos tengan ciertas características iónicas que también son importantes. Además, como yo les decía, al estar disustituidos en posición 5, hace que ya la acidez no sea tan baja y que por lo tanto me puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Esa sustitución en carbono 5 hace que disminuya la acidez y que por lo tanto puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Todos los extremos y también al estar sustituidos ya no se forma la trilactina y eso pues me permite que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Si son los compuestos demasiado ácidos, ya vimos cuál es la desventaja y también si son muy básicos van a tener desventaja. Entonces, la estructura que demostró que tenía un pH adecuado es aquella que tiene el carbono 5 disustituido. Y eso me permite que atraviesen la barrera hematoencefálica. Si no tenemos ningún sustituyente en los nitrógenos o en el carbono 5, van a ser muy ácidos, no atraviesan barrera hematoencefálica. Al agregar sustituyentes en la posición 5, me disminuye acidez, porque hay donación de electrones sobre los grupos 5 alquilo. También si yo sustituyo en un átomo de nitrógeno del anillo, si ahí tengo un sustituyente, perdón, entonces también voy a tener reducción de acidez, también por un efecto donador de electrones del grupo N alquilo. Pero si yo sustituyo los dos átomos de nitrógeno del anillo, elimino ambos protones ácidos y eso también me hace que sea un compuesto inactivo. Entonces, ¿cuáles son las características para que un compuesto, para que estos compuestos tengan acción terapéutica? Es que el ácido barbitúrico no tiene acción en el organismo, no tiene acción sobre el sistema nervioso central, José Tavarini. Sí, gracias. Solo mi duda era si siendo ácido podría ser tóxico o solo no cumple ninguna función sobre el sistema nervioso. Sobre el sistema nervioso central no tiene función. No llega al sistema nervioso central por la acidez. Y en otras Si es áreas tóxico, del cuerpo podría ser. si es para otras partes del cuerpo, sí, ya no te puedo decir. La acidez podría ser, no sé, yo la verdad que ahí no sé si a alguien se le ha administrado ácido barbitúrico, pero no llega al sistema nervioso central. Para función sobre el sistema nervioso central no funciona y no sé si se ha probado y qué efectos tengan sobre sobre otras partes del cuerpo. Está bien, gracias. Entonces, Brenda Palacios. Brenda, ¿cuáles entonces son las condiciones que necesito yo de estos compuestos para que tengan una actividad terapéutica sobre el sistema nervioso central?
sustituido en R5. Disustituido, tienen que haber 2 sustituyentes en el carbono 5. Y Gabriela Rack, ¿qué más necesito además de la disustitución en R5 o en el carbono 5? Gabriela Rack. Sustitución, gracias. Sí, que haya una sustitución en al menos que en un nitrógeno. No pueden estar los 2 nitrógenos sustituidos. Entonces, ya lo reforzamos. Ya creo que. Entonces, por su naturaleza. Pregunta, perdone que la interrumpa. Sí, Denilson. A la acidez, perdón, del compuesto, ¿cuál sería como la acidez óptima o qué acidez es la que utiliza? O en la escala de pH, digamos, ¿cuál sería el pH al que trabaja? pKa de 7 a 8. Gracias. Entonces, por su naturaleza ácida, porque siempre que son un poco ácidos, pero por eso es que yo necesito pues un nitrógeno que no esté sustituido. Los derivados del ácido barbitúrico pueden formar sales. Entonces, generalmente, ustedes van a encontrar que muchos compuestos son, por ejemplo, fenobarbital sódico, es uno, digamos, fenobarbital sódico, secobarbital sódico. Para poder tener preparaciones farmacéuticas, yo voy a utilizar las sales. Entonces, por su naturaleza ácida, los derivados del ácido barbitúrico pueden formar sales con bases. Y esto pues nos facilita a nosotros como farmacéuticos ciertas preparaciones farmacéuticas. Entonces, el compuesto, el barbitúrico, el base, si no es sal, es insoluble en agua. Entonces, tenemos que buscar la manera de solubilizarlo. Pero generalmente, pues una manera práctica de trabajar en la industria farmacéutica es con compuestos que son sales. Entonces, esto me permite la estructura de los barbitúricos. Y generalmente el anillo del sistema barbitúrico contiene solamente un carbono sp2 que no es quiral. Sin embargo, cuando yo voy a tener los sustituyentes, dependiendo de los sustituyentes, yo puedo tener la presencia de carbonos quirales. Y esto, pues, lo que me va a permitir es que yo trabaje con enantiómeros, o sea que voy a tener algunos enantiómeros que ya vimos en Medicinal 1 la ventaja que tienen, porque algunos de ellos pues muestran mayor actividad que otros, y pues yo voy a ver cuál de ellos es que tiene una mejor función como depresor del sistema nervioso central. Y pues esta quiralidad puede ser, dependiendo de los sustituyentes, puedo tener incluso 2 carbonos quirales y por lo tanto 4 enantiómeros posibles. Estos enantiómeros, yo les decía, de acuerdo a lo que vimos en Medicinal 1, la ventaja es que muestran propiedades físico-químicas comparables. Actividades farmacológicas intrínsecas, pero pueden mostrar metabolismos diferentes y en algunos casos me puede convenir alguno más un enantiómero que otro. Entonces, en el desarrollo de nuevos fármacos es importante considerar los posibles enantiómeros que pueda tener el compuesto cuando el mismo tiene carbonos quirales. Entonces, los sustituyentes en carbono 5 también me van a permitir que el compuesto pueda tener algunos carbonos quirales que me permita desarrollar o identificar enantiómeros que me puedan ser más favorables en el momento que yo administre el compuesto a una persona. Entonces, esta es la estructura general de los barbitúricos. Ya vimos que en carbono 5 debe estar disustituido, o sea que no deben ser hidrógenos, tienen que ser compuestos que tengan de 6 a 10 cadenas, que tengan de 6 a 10 carbonos. El óptimo son 8. Pueden, si son cadenas ramificadas, tienen un efecto corto. Cadenas lineales, un efecto intermedio. Y si yo tengo como sustituyentes grupos fenilos, tengo barbitúricos de efecto prolongado. Un ejemplo es el fenobarbital. Y al ser prolongado, yo lo puedo utilizar como anticonvulsivante.
si alguna de estas cadenas tiene algún halógeno, me aumenta la potencia. Y si puede tener algún halógeno, me aumenta la potencia. Y si tienen otros grupos polares como grupos hidroxilo, aminos, algún carbonilo, eso me va a disminuir o eliminar la actividad. Como yo les decía, algún nitrógeno deberá estar sustituido. Generalmente si es un grupo alquilo me va a aumentar la hipofilicidad. Y esto lo que me provoca es que yo tenga compuestos que tengan corta duración de acción. Entonces, inicia rápido la acción y termina rápido la acción. Y esos generalmente son aquellos compuestos que me pueden servir de inductores de la anestesia general. Y si yo reemplazo uno de los oxígenos por un azufre, me aumenta la hipofilicidad también. Y estos son barbituratos que tienen una vida media corta, una acción rápida y breve. Y generalmente se utilizan también como inductores de anestésicos por vía intravenosa. Entonces, esta es la estructura general de los barbitúricos, para que no se me vayan a confundir con el ácido barbitúrico. El señor Bayer descubrió el ácido barbitúrico y fue importante su descubrimiento, pero el ácido barbitúrico no tiene aplicación en terapéutica. Ustedes, ya vimos que los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central, me va a disminuir la actividad eléctrica y metabólica del cerebro, por eso es que me causan sueño, disminuyen el metabolismo de la glucosa en el cerebro y como vimos, también me disminuye el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y aumenta la actividad de GABA, que es inhibitorio. Eso ya creo que ya se lo supieron todos, aunque hoy me encontré a alguien con un foro que me lo está diciendo al revés. Le puse que revisar, porque me lo está poniendo al revés. Me estimula GABA, que inhibe, y me reduce glutamato, que es excitatorio. Entonces, no se me confundan. Sí, Fabiola, la electronegatividad del halógeno es lo que me hace que me aumente la actividad si yo tengo algún halógeno en las cadenas alquílicas que puedo encontrar en posición 5. En el metabolismo ocurre en el hígado, en el retículo endoplasmático también, entonces es a través del hígado, que es uno de los órganos donde ocurre la mayor parte de los metabolismos de los depresores. Su carácter lipofílico disminuye, o sea, el metabolismo en el hígado me va a disminuir el carácter lipofílico, por lo tanto hay pérdida de cierta acción depresora. Generalmente este mecanismo de biotransformación es sobre las cadenas que están de sustituyentes en posición 5. Y el proceso de oxidación lleva a la formación de metabolitos polares, que se van a eliminar fácilmente por vía renal. Entonces, este proceso de oxidación, este mecanismo de biotransformación es la manera en que se elimina. Y este metabolismo ocurre en el hígado. También ustedes van a ver en el video cómo es que hay ciertas enzimas que son las que me van a metabolizar a los barbitúricos y son enzimas que también se utilizan para el metabolismo de otros compuestos y por eso es que en muchos casos podemos ver interacciones medicamentosas. En aquellos barbitúricos que tienen un grupo fenilo como sustituyente, ese metabolismo conlleva una hidroxilación, una N-desalquilación también de los grupos nitrógeno, y en los
tiobarbituratos, o sea, aquellos que tienen un azufre en lugar del oxígeno, hay una desulfuración en los correspondientes barbituratos. Entonces, vemos que para el metabolismo hay oxidación. En los casos de que hay grupo fenilo-hidroxilación aromática, hay una desalquilación en el nitrógeno sustituido, y en los compuestos que tengan como sustituyente azufre hay una desulfuración. Entonces, todo esto son metabolismo que ocurre a nivel del hígado con el objeto de ir eliminando estos compuestos. Hay luego una ruptura del anillo por hidrólisis, se inactiva el medicamento y luego hay una conjugación con ácido glucurónico. Esas son las fases del metabolismo que ya lo vimos en Química Medicinal 1, de la manera de eliminar el compuesto. ¿Cuáles son ejemplos de barbitúricos? De acción prolongada está el fenobarbital, intermedia está el amobarbital, pentobarbital. Hay muchos me pusieron el secobarbital. Y de una acción corta, el tiopental. El fenobarbital es de acción larga y como... no me acuerdo, mejor ya no digo porque solo sé que lo leí, que ya lo contestaron. Es un sedante hipnótico de larga duración, pero es un anticonvulsivante. ¿Y por qué? Y por eso es que se sigue utilizando. Y es importante para nuestro país porque está incluida en la lista básica de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el fenobarbital es un compuesto que se utiliza en Guatemala como anticonvulsivante. Es un compuesto que, ¿por qué está en el listado de medicamentos esenciales siendo un barbitúrico? Porque realmente es de larga duración. Este tiene menos los efectos que habíamos visto de los barbitúricos, pero además es de fácil acceso para las personas, hablando desde el punto de vista económico. Entonces, ese se utiliza mucho y a pesar de ser un barbitúrico, pues lo puede comprar las personas incluso sin receta en las farmacias, el fenobarbital, porque está incluido en la lista básica de medicamentos. Por eso es importante para nosotros como país en vías de desarrollo o bien subdesarrollada, el fenobarbital. De acción intermedia tenemos como el amobarbital, que está usado como sedante hipnótico, aunque ya vimos que tienen más acción hipnótica, y tiene acción intermedia. Si es para un hipnótico, como yo les decía, preferible usar benzodiazepinas. Y de acción corta está el pentobarbital y el secobarbital. Tienen un metabolismo bastante rápido. Y más que todo, se han utilizado como coadyuvantes en anestesias generales. Entonces, ¿qué es una ventaja? Pues se utiliza una vez cuando se va a operar a la persona, pero no se está dando como tratamiento para que la persona se lo lleve a su casa, que es el riesgo de los barbitúricos. Y los barbitúricos de acción ultracorta es el tiopental. Ven ustedes, tiene un azufre en lugar del oxígeno. Estas son las cadenas alquílicas en carbono 5. En 30 segundos inicia la acción. Y también estas cadenas alifáticas hacen que su metabolismo sea mucho más rápido. Y no sé si hay alguna pregunta en el chat. Pues qué bueno, Virginia, que la haya sentido así. Es importante que conozcan ustedes la acción de los medicamentos y que comprendan el curso de química medicinal, es que ustedes comprendan el por qué es que los compuestos funcionan como funcionan. No es solamente como repetir, bueno, los barbitúricos son depresores y los barbitúricos sirven de
sedantes o los barbitúricos son peligrosos. No. Lo importante es qué es lo que, las características del compuesto para que actúen como actúen y por qué es que, en qué momento es que yo puedo seguir haciendo cambios. Sí, Pablo, el azufre es uno de los factores que hace que el tiopental sea de acción corta y además la cadena de los grupos alifáticos que contiene lo hace que sea fácilmente metabolizable. Entonces, esa es una de las razones. ¿Cuál es la pregunta de examen, Virginia? A ver. Bueno, la de Pablo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de lo que ustedes trabajaron en el Jamboard. De las cosas que... de las cosas que yo pues, les mencioné fue lo de la estructura general. Y de los problemas que dan su uso, creo que ya pues hemos hablado bastante. Y una de las razones es que, como les dice el video, no tienen un techo. La acción del compuesto sigue y sigue hasta que pueda ocasionar esa, como yo les decía, una depresión respiratoria a nivel del corazón. Y pues lamentablemente los barbitúricos no se usan mucho, pero todavía en algunos casos las personas los buscan por cuestiones de suicidios. Entonces, pues siempre son medicamentos de riesgo. En general, en las farmacias, ustedes tal vez de lo que más pueden encontrar es el fenobarbital, es el que tal vez más se maneja. El tiopental casi solo es de uso hospitalario. ¿Sí, Hans? Sí, buenas noches. Es que me surgió una duda con lo de la estructura y los estudiantes. Mencionaba en una de las diapositivas que en el R2 y R3, si se añade un grupo fenil, se prolonga la duración. Sí, pero, por eso es el fenobarbital. Ajá, pero y si en vez de un oxígeno tuviera un azufre, se acorta. Y si en dado caso existieran los dos en la misma molécula, ¿qué pasa? ¿Se alarga, se corta, no pasa nada? Pues mira, la verdad es que no hay alguno que tenga los dos, por lo menos de los que están en uso en la actualidad. Sino que vemos que el fenobarbital, como uno de los objetivos es que sea un barbitúrico de acción prolongada para usarlo como anticonvulsivante. Tú ves que solo tiene el grupo fenil, pero no tiene el azufre. Entonces, dependiendo para lo que yo lo quiera usar. Y si yo quiero que tenga una acción prolongada, no le voy a poner un azufre. Y entonces, así, yo sé que el efecto, por ejemplo, en el tiopental del azufre es no solo las cadenas alquílicas, sino que el azufre hace que todavía sea de una duración mucho más corta. Entonces, si yo ya sé eso, no voy a poner las dos cosas juntas, porque como que se van a, diríamos, más y menos, me va a dar 0, no va a tener algún cambio en la actividad del compuesto, por ejemplo. Entonces yo tengo que considerar qué es lo que yo estoy buscando en el compuesto. ¿Quiero que tenga acción larga o quiero que sea una acción más corta? Y dependiendo de eso van a ser los sustituyentes. Muy bien, muchas gracias. Vaya. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por aquí. Solo le deseamos feliz cumpleaños a Nereida, que hoy está de manteles largos. No la podemos darle su abrazo a cumpleaños, pero sí le podemos desear que haya tenido un feliz cumpleaños, porque ya estamos terminando el día de hoy, pero que siempre reciba muchas bendiciones, que la pase bien. Le agradecemos toda su ayuda y su respaldo en la clase de química medicinal. Entonces, Nereida, feliz cumpleaños.
Gracias, muchas gracias. Ahí pasándola bien y cerrando con broche de oro con el poder impartir la clase con los chicos. Ay, perdón, Marcelo, ahorita vi porque, Marcelo, tú me preguntabas, perdón que voy a interrumpir porque me preguntabas, Bill, y después se me olvidó. Antes, no está el fenobarbital, aunque sea un barbitúrico, en Guatemala no está en el listado de sustancias controladas, se vende libremente. Solo eso le quería decir a Marcelo porque eso me lo preguntó, perdón. Y feliz cumpleaños, Nereida. Nos vemos entonces el lunes. El martes, ay, sí, martes, sí, el martes, que ya es 1 de febrero. Chicos, solo gracias por sus buenos deseos.